Sandra, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Víctor? Bien, bien. Tanto tiempo, Sandra. Sí, realmente. Creo que 9 meses. ¿Eh? 9 meses. 9 meses, Sí. O sea que estamos pariendo ya hoy. Sí. Qué bueno, che, qué bien. A los 9 meses volví. Estela, que ya estuvimos. Estuvieron, ¿verdad? Antes. Sí. Y el fiscal Ricardo Merlo. Hola, Ricardo, gracias por venir, Buenos días para todos, para la doctora Sandra Quiñones. Buenos días. Bueno, quiero arrancar directamente con Sandra Quiñones, algo que me decía recién Estela fuera de micrófono. La pregunta que la mayoría se hace es, ¿la Fiscalía, el Ministerio Público funciona hoy? Funciona porque, digo, vemos resultados. Hay gente que jamás pensamos que iba a estar detenida, está presa, está viéndonos en este momento desde la celda. Ah, no tienen ya plasma. Y eso es porque se acabó la presión política y ahora están haciendo, o la presión política es ahora para que se haga. La presión es para que se haga el trabajo. Pero realmente todos los agentes fiscales, con el apoyo de los fiscales adjuntos, que es el cargo que ostenta el doctor Merlo, y todo un equipo, apoyamos el trabajo de los fiscales. Cuando llegan las causas, yo siempre les pido una sola cosa, que ellos sean objetivos en el momento de analizar las causas. Entonces, también estamos proveyéndole de los insumos, tanto tecnológicos como también la parte de lo que ellos necesitan, contadores, analistas. Yo hablo mucho especialmente en el caso de los fiscales de delitos económicos y anticorrupción, ¿verdad? Que necesitan, porque son documentos complejos en primer lugar. Y en segundo, la cantidad de documentos que ellos en cada allanamiento tienen que traer. Hay veces consideran otras que tienen que volver a hacer un allanamiento porque van encontrando cosas que no se han podido incautar en ese allanamiento, entonces vuelven a allanar y somos a veces objetos de críticas por el retraso, ¿verdad? Pero el retraso también equivale a que ellos, y yo les puedo tener la plena seguridad de que ellos están haciendo un excelente trabajo. Se habló mucho del cambio que hubo, ¿verdad? Y la gente te dice, ¿por qué en la época de Cartes, González Daer y otros no fueron investigados y no fueron a la cárcel como hoy lo está bajo la conducción de la fiscala Sandra Quiñones? Sandra Quiñones ya era fiscal en aquella época también, ¿verdad? No era sí, el 8 de fiscala marzo general del Estado. Pero ¿qué cambió para que de repente se encienda la luz y se pueda descubrir todo esto que se fue descubriendo para meter a la cárcel a renombradas personalidades fiscales? Darle la autonomía que ellos necesitaban para investigar. ¿No tenían autonomía antes? Y yo puedo hablar a partir del 8 de marzo, ¿verdad? Y de lo que ellos mismos me venían a decir. Cuando venían a explicarme un caso, yo siempre les escucho, pero les digo, tienen elementos, actúen objetivamente y tienen todo mi apoyo. Es todo lo que yo le digo a la gente fiscal. Yo creo que la pregunta, perdón, Luis, se responde por sí sola en lo que le planteaba Víctor, porque ¿por qué no antes? Bueno, el ex fiscal general del Estado está preso por corrupción. Y completando, los demás no tenían la autonomía. Y así se puede entender. ¿La autonomía quién debería darla? El fiscal general del Estado. Eso te iba a preguntar, Sandra. Para que los fiscales se animen o sean presionados a hacer lo que tienen que hacer, porque a veces no es solamente que no se animen, sino que deciden luego no hacerlo. ¿La presión más importante es de la fiscala general del Estado? Para realizar su trabajo, sí. O sea, vos cuando ves que un proceso se está empantanando sin ninguna explicación, sos de levantar el tubo y decirle, bueno, el tubo no, ya se usa el celular, ahora llamar y decirle, te cuenta el doctor Merlo que ayer le estuve bombardeando con, está saliendo esto, por favor, y estábamos trabajando ayer en una situación que ocurrió porque el doctor ahora también está interinando el departamento central. Ajá. Entonces le estaba pasando algunas quejas que estaban teniendo algunos ciudadanos y automáticamente él también tomó cartas en el asunto. O sea, trabajamos todos en equipo. Yo agradezco el apoyo que también me dan los adjuntos
ellos también en sus diferentes departamentos. Por ejemplo, el doctor Federico Espinosa tiene 3 departamentos, ya que tenemos 2 cargos vacantes de adjuntos. El doctor Melo ahora 2. Y es difícil para ellos también. Es difícil porque te imaginas lo que en este momento el caso del doctor Melo está teniendo que defender esta situación a Ron Martí. Y tiene que atender también un departamento sumamente grande como es Central. Yo supongo que vos tenés ya un equipo de fiscales que vos sabés, estos son confiables. Y sabés cuáles no solamente no son confiables, sino que son corruptos, pero no se puede probar. Es así, ¿verdad? Y tengo muchas quejas, tengo muchas quejas y yo siempre le digo, bueno, manos a la obra, vamos a tratar de limpiar la institución y de que estos fiscales, si son así como usted me dice, cuando se acerca un abogado y me dice, bueno, yo ahora mismo le puedo llamar a la adjunta de delitos económicos y hagan las cámaras ocultas y que se hagan el trabajo. Yo le doy plena libertad y ni siquiera quiero saber quién es el fiscal ni nada, sino automáticamente ya les envío junto a la fiscal adjunta de delitos económicos y anticorrupción. Usted, fiscal general, tiene, por llamarlo así, una cruz pesada en términos políticos. Era así la fiscal designada por Horacio Cartes. Estuvo 5 meses antes de terminar la gestión de Horacio Cartes, ya estuvo usted como fiscal general. ¿Usted ve una diferencia en el relacionamiento entre el Ministerio Público con Horacio Cartes y el Ministerio Público con Mario Abdo Benítez? Bueno, desde el momento que yo asumí, trabajé con total independencia. No, ni el expresidente ni el actual presidente llaman a pedir algo. Eso no lo hacen. Y mira que existe gente tanto del actual presidente como del expresidente que están hoy en proceso de investigación. Pero yo nunca recibí una llamada, no hagas esto, no, nunca. ¿Vos llegaste a hablar con Cartes? Sí, llegué a hablar. ¿Y llegué a hablar. después de que él dejó la presidencia? Sí, también. Pero nunca te insinuó, digamos, No, tema, nunca, cómo hacer algo. No, nunca. ¿En qué circunstancias habló con Cartes después de dejar la presidencia? No, es simplemente, yo soy una persona sumamente agradecida, ¿verdad? En el sentido de confío también en enviar mi nombre al Congreso, ¿verdad? Y como todo, como hizo cosas buenas, tuvo sus errores, entonces agradecerle también por el trabajo que hizo por el país. Pero eso, digamos, sentirte agradecida, decir, bueno, lo cual es lógico, más vale. O sea, él tomó una decisión Claro, política de sí, apoyarte. una decisión política. Ahora, si vos mañana tuvieras, que vamos a suponer, en el caso Messer, el fiscal dice, acá hay elementos que prueban que este señor está vinculado y lo tengo que imputar. Y va a tener que hacerlo. Los elementos tienen que existir. Yo siempre digo eso. Los elementos, cuando hay elementos, cuando viene una fiscal y me dice, tengo estos elementos, pero ¿qué? Le digo yo, ¿pero qué? Adelante. Pero tenés que tener los elementos para no hacer imputaciones que después generen expectativas y luego se tenga que llegar a un sobreseimiento. Trata de que sean elementos que puedan llegar a un auto conclusivo y que pueda dar una respuesta favorable a la ciudadanía. Perdón. Dale. Ese podría ser el caso de Zacarías Girón, que es un caso con mucha expectativa de la que usted habla. Bueno, recordemos que Javier Zacarías y su esposa y otros miembros de su familia están investigados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Y se espera así la imputación. Y hay algunos que ya dicen, no le está imputando porque es un hombre poderoso. No es tal cosa. Acá hay que tener presente los diferentes momentos también investigativos y no voy a poder ahondar mucho por respeto a los fiscales que están investigando, porque yo estoy siempre en comunicación con ellos y veo el esfuerzo que están haciendo, no solamente en el caso de Zacarías Irún, tenemos el caso del presidente de la Cámara de Diputados, Cuevas, tenemos también, y voy a aclarar que todos los casos están ya con fiscales. El caso Friedman, el caso, por ejemplo, hasta los mínimos casos. El caso de Esteban Samaniego ya tiene fiscal. El caso del
del intendente también de Fuerte Olimpo, que fue denunciado, también ya tiene su fiscal. El caso de Avelino Ábalos, el diputado, también ya tiene su fiscal. O sea, todos los casos nosotros ya están con sus fiscales y son algunos casos que presentaron hace unos días. Entonces, O sea, digamos, tenés por norma cualquier caso que se denuncie públicamente, asignás a un fiscal. Asignado a un Veme si esto, ¿a qué hay acá? sí, caso Petropar, que siempre están diciendo por qué no se imputa, se cierra un caso, tiene su fiscal. Hasta este momento, ¿hay algún indicio, alguna prueba, algo que involucre a Horacio Cartes en algún tipo de hechos de corrupción o delictivo? Y solamente el fiscal, dos fiscales de la causa te pueden responder eso. Yo por respeto nunca le pregunto a ellos. El doctor René Fernández y la doctora Liliana Alcaraz son los que llevan el caso. Sin dar nombres, en los últimos tiempos la exposición de hechos de corrupción creo que sirvió muchísimo para frenar de repente esos famosos llamados o mensajes o terceros que van y tratan de intermediar, ¿verdad?, en este tipo de cuestiones de juicios. ¿Recibió usted algún tipo de mensaje de texto, WhatsApp, llamados o terceros que le dijeron, doctora, en este caso, por favor, danos una mano? No. Lo máximo que de repente te pueden solicitar es una salida, pero en casos así no muy relevantes. En casos grandes no. En casos ¿En el así. caso Daer? No. ¿Nadie le insinuó nada? Absolutamente no. Y mira que Y en los casos que usted recién dijo que sí recibe, por ejemplo. Sí, por ejemplo, de repente dijo, ¿qué tal? En casos de delitos menores, ¿verdad? Que puede tener una salida alternativa. Juicio abreviado, ¿verdad? Que también es una economía procesal, ¿verdad? Y hace que innecesariamente se gaste tanto en los juicios orales, porque los juicios orales llevan muchísimo. Claro. Aparte, ¿verdad?, de que el fiscal tiene que estar ahí veces 2, 3 meses sentado defendiendo su caso. Ese es otro de los casos, ¿verdad? Dicen, los fiscales aún no imputan, aún no están haciendo, y hay veces que no saben que ese fiscal está en su preliminar. De ahí salta a un juicio oral. Y yo ahí defiendo a los fiscales porque les llamo, tenemos una dirección de gestión en la cual yo inmediatamente le paso, le digo, bueno, esto hay, viene el director, me explica cómo está y tenemos la respuesta para al ciudadano o al medio de prensa que se está quejando. Yo sé, fiscal, que los casos grandes y emblemáticos del país son los que más se mediatizan y que quizás son los que parece que son los más importantes de la República, ¿verdad? Pero hay casos que al ciudadano común le afecta, y le afecta mucho, como el caso, por ejemplo, de los atracadores, de los motochorros, de los ladrones, de los descuidistas. La policía dice, nosotros le atrapamos al motochorro y le llevamos, le presentamos ante el fiscal y la fiscalía le libera. Esos son casos también que preocupan muchísimo, porque parece ser que encuentran un murallón ahí que no se puede pasar, y los que cometieron ese delito andan campantemente recorriendo las calles y volviendo a cometer el mismo delito. ¿Qué explicación se le puede dar a la ciudadanía que cree que la fiscalía es la que no hace su trabajo en ese sentido? Hay veces la falta de elementos para imputar. Hay veces porque yo le llamo a los fiscales y me dicen, sí, pero no tengo un elemento. ¿Qué es lo que se necesita, por ejemplo? Si a yo mí te voy a me contar, asaltan- ayer hubo un caso en Lambaré, cerca de mi casa. Entonces el comisario me envía todo, como era cerca de casa, captaron las cámaras, pero se le encontró un famoso motochorro, ¿verdad? No se le encontró con la moto, pero sí se incautó el soplete, y las cámaras mostraban perfectamente cuando él... Claro, lleva soplete para lleva soplete, sacar los candados y sacan los cosas así. candados, entra, lleva algunos elementos y también tenía una capucha, todo así, y también quita la moto. Esa moto ya no se encontró, pero sí todos los elementos y la cámara fue fundamental. Ahí, por ejemplo, el fiscal, si hoy no le imputa, no sé qué más Claro, ahí necesita, tiene todo el ahí tiene elemento. todo el elemento. Pasa también que la gente desconoce
lo que dice la ley, Sí. ¿verdad? Porque la gente cree que si lo detuvo la policía, sí o sí ya se va preso. Y en realidad la prisión hasta que no tenga condena es una medida excepcional. Lo más lógico es que recupere la libertad hasta que tenga sentencia. Así mismo. Y la mayoría de ellos no tienen nunca sentencia, que es lo más grave. No. Nosotros tenemos un plazo que tenemos que cumplir, ¿verdad? Que son 6 meses o llegar a un año en un pedido de plazo extraordinario a la Cámara de Apelación. Y tenemos que sí o sí concluir nuestra investigación y va a una audiencia preliminar. Y luego ahí sí existen otros actos conclusivos, ¿verdad? En la cual hay veces los fiscales... yo pienso también que uno no tiene que estar, existe como la suspensión condicional, toda vez que no tenga ya unos antecedentes, el juicio abreviado, ¿verdad? Pero no obstante, ahí tiene que, en el juicio abreviado, presentar todas sus pruebas y si el marco penal le permite, ellos puedan tener esa salida, porque a nosotros también nos ayuda muchísimo eso por el tema de la economía procesal y también... Claro. Tenemos pocos fiscales, nosotros estamos esperando 40 fiscales que sean designados. Las ternas por el Consejo de la Magistratura, cerramos el año solamente con 4 o 5 ternas que quitaron y nosotros necesitamos más. ¿Cuántas vacancias hay? 40. 40. Antes de seguir con la fiscal, está el fiscal Ricardo Merlo con nosotros, fiscal adjunto de Derechos Humanos. Ricardo, ¿no podemos dejar de hablar un poco de este tema de Arroni Martí, que parece que se nos viene encima? Justamente vos estás en Derechos Humanos y ¿tienen ustedes ya el expediente de la Comisión Interamericana? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cómo violamos los derechos de Arroni Martí que nos van a cobrar 63 millones de dólares? Bueno, hay que hacer un poco de historia. Esta denuncia es presentada por el abogado Andrés Ramírez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la instancia, diríamos, filtro, que analiza todos los elementos en el 2002. En el 2002. Así mismo. Sale un informe, el informe 100, realizado por la comisión, en la cual dice a Paraguay, recomienda que se dé satisfacciones económicas, así como también un tratamiento psicológico y demás. Paraguay evidentemente no acepta ya perdimos eso. en primera instancia. Pasó el filtro para que Es se una pida... comisión que dice vale la pena juzgar. Claro. Todavía no tiene ningún fallo, digamos, no es una sentencia todavía. No es una sentencia. Dice el caso amerita que sea tratado en una audiencia ante la Corte Interamericana. Correcto. Nosotros hemos revisado tomo por tomo, hay 14 tomos de investigación, más de 120 diligencias realizadas por los agentes fiscales en la investigación sobre el supuesto secuestro que sufrieron estas personas. Ha sido analizado en primera instancia, en segunda instancia por la Corte Suprema, que la gente que ellos se indicaban como para investigarse no tuvieron ningún tipo de participación en ellos, a los agentes del Estado. Y aún así la comisión decide enviar ante la Corte. Bueno, cuando llega a la Corte, entonces nosotros estamos bien preparados, lo hemos dicho con el Procurador General, somos los agentes, el agente principal, yo soy el agente alterno ante la Corte, vamos a ir a defender a Paraguay con todo un equipo. ¿Eso fue en qué año, fiscal? Eso fue el año pasado. El año pasado. 2017. Exactamente, ya en marzo del 2017, ¿verdad? Y a una velocidad realmente inusual, la Corte fija ya para ahora, para el 6 de febrero, perdón, de este año ya la audiencia. Y nos notifican hace apenas 3 semanas. Pero acá lo grave para Paraguay es lo siguiente. Nosotros tenemos un equipo muy fuerte conformado por la Cancillería, Fiscalía, Procuraduría y otros estamentos, incluso el Ministerio del Interior, donde preparamos el caso. Y preparamos para lo que estamos acostumbrados en Paraguay, un juicio oral en el cual los testigos van a dar testimonio, va a haber debate. Nos encontramos con una resolución de la Corte que admite el caso y a la vez nos deja sin testigos. Solamente admite un testigo, que es el doctor Oscar Germán Latorre. Nuestros peritos, nuestros testigos no son admitidos. ¿Quiénes eran, por ejemplo? Y tenemos peritos que son médicos, psiquiatras, los fiscales de que llevaron la causa, quienes pueden dar
plena información sobre cada diligencia que se hizo. Tenemos un 98% de diligencias pedidas y realizadas que diríamos la gente de Ronnie Martí pidió que se hiciera. Es decir, y las pocas diligencias que no se hicieron fueron porque pedían que se le reindague a gente que ya fue indagada o pedía cuestiones que procesalmente no correspondían y fue el Poder Judicial el que les negó, pero mínimo. Entonces estamos preparados como para ir a defendernos, pero lo que exigimos a la Corte es que respete al Estado paraguayo, dándole la oportunidad de hacer el debate como corresponde. ¿No hay negligencia del Estado paraguayo en su defensa del caso? No, no, porque se está trabajando hace bastante tiempo, como decía. Pero se suman algunas cuestiones inusuales en la Corte. Primero, que aplica el criterio de economía procesal en un caso que lleva del 2002 ya llevándose adelante. Es que no, economía procesal quiere decir que quieren definirlo de manera rápida. De manera ahora. rápida, Ahora. así mismo. Un poco lo que decía la fiscal general de economía procesal acá en Paraguay, aplicamos cuando hay una condena segura. Sí. Y sobre todo nos quita la posibilidad de debatir, de sentarnos y tomar cada uno de los hechos. Nosotros estamos hace 20 años con un proceso oral, hemos salido del proceso inquisitivo, nos fuimos a un proceso oral transparente, un juicio oral donde cualquiera puede entrar, escuchar, y realmente que nos priven del debate en un juicio oral primero es sumamente inusual en la Corte. Claro, pero la velocidad esa con la que parte están del fiscal, haciendo le es pregunto- sumamente inusual también en la Pero Corte. para entender nomás, cuando Sí. usted habla de juicio, ¿este sería un juicio abreviado el que ellos están planteando ahora entonces? No están planteando un juicio abreviado, pero lo que hicieron es dejarnos sin los testigos para el juicio, vamos a decir, para la audiencia oral, que justamente se caracteriza por su oralidad. Ah. Y el debate es justamente en la exposición de los hechos. Ellos dicen el Ministerio Público y el Estado paraguayo fueron negligentes en la investigación. Nosotros decimos no es cierto. Acá están los fiscales, acá están los psicólogos, acá están los psiquiatras, acá está todo nuestro equipo técnico que estuvo trabajando. Podemos mostrar que hemos sido totalmente diligentes. Presentamos estadísticas, es decir, tenemos 14 tomos que demuestran que Paraguay Oscar trabajó Latorre bien. fue fiscal general del Estado en esa época. Así mismo, y es uno de los El único testigos y testigo el que queda. único testigo que ellos dejaron Aceptaron. para Y los aceptar otros un alegato. peritos lo que hacen es, digamos, probar, ¿qué es lo que se va a probar? Que no fueron secuestrados por el Estado a Ronnie Martí. Todos los hechos que ellos alegan un supuesto secuestro. En la causa hay elementos que los fiscales van a exponer y también lo principal, diríamos, es que se hicieron todas las diligencias que debieron hacerse. Pero ellos lo que dicen es que fueron secuestrados y torturados por el Estado. Esa es la acusación. Supuestamente fueron secuestrados y torturados y que el Estado no investigó. Ya. Es decir, básicamente plantean que el Estado es un esquema delincuencial Sí. para proteger a todos los que secuestraron y torturaron a ellos. Para entender nomás, en la CID no hay representación paraguaya. En la Corte Interamericana no están paraguayos. No están. No están paraguayos. ¿Y en la CID Están de tampoco? ¿En la diferentes. comisión tampoco? En la comisión, no, que yo sepa, tampoco hay paraguayos que estén integrando la Comisión Interamericana. Vamos a seguir enseguida con esto porque es grave. Por lo que vos decís, van a aplicar un trámite que se aplica normalmente cuando la sentencia ya está definida. En el caso paraguayo. En el por lo caso menos. paraguayo, ¿verdad? Claro. Por lo menos nos están privando del debate y eso es muy grave para nosotros. Pudiera salir una sentencia en cualquier sentido, Ahora, si la pero es Corte muy llamativo determina todo la esto. la sentencia y sale a favor de Ronnie Martí, eso ya es inapelable. Es inapelable, así mismo. Bueno, una de las protagonistas siempre de esta mesa es la senadora Desirée Masi, que ya me mandó dos preguntas así a quemarropa, ¿verdad? Preguntar por qué la denuncia contra HC y Nicanor Duarte Fruto que hizo el PDC progresista a la Fiscalía nunca tuvo fiscal asignado. ¿Cuál? Y creo que la denuncia contra Horacio Cartes y Nicanor Duarte Fruto es porque ellos iban a jurar. Sí, creo que es ese caso. Por eso, es un caso... Creo que era por eso. ¿No te acuerdas del caso? No, no me acuerdo, pero todos tienen fiscal asignado. Sí, y No hay un dice... caso que tenga- Bueno, después lo otro, el caso del crimen de Rodrigo Quintana. ¿Cómo es que está condenado solamente un policía, caso de terrorismo de Estado? Bueno, ahí se trabajó bajo la coordinación, ¿verdad? Yo ya llegué en la fase final, ¿verdad?
bajo la coordinación de la fiscal adjunta Gilda Villalba y varios agentes fiscales, ¿verdad? Ellos concluyeron la responsabilidad del suboficial Florentín, tengo entendido, y es lo que ellos me manifestaron, me hicieron me dieron una explicación de por qué tomaban la decisión de acusar y por qué también la decisión de sobreseer a los demás. ¿Y te convencieron? Es que ahí, Luis, hay que respetar, porque son los que tienen el conocimiento pleno de la carpeta fiscal, son ellos, son los fiscales. Seguramente en algún momento vendrá la revisión de Fiscalía General también, pero ellos son los que tienen los hechos punto por punto. Entonces, yo te puedo decir que en ningún momento les presioné a que tomen ningún tipo de decisiones. Simplemente le dije, eso es lo que nosotros hoy tenemos. Eso es lo que nosotros... Se abrieron varias carpetas, no porque denunciaba uno, denunciaba otro. No te imaginas la cantidad de carpetas abiertas que hay, ¿verdad? Entonces, lastimosamente fueron asignados varios fiscales por los mismos hechos. Entiendo. Sandra, la primera vez... Pero de todos modos, Luis, me parece, en ese punto, más allá de estos recovecos jurídicos que es muy que yo no entiendo, pero de todos modos, fiscal, un hecho político, esa crisis política que tuvimos, es muy difícil creer que el suboficial Florentín haya actuado como un lobo solitario en una institución vertical como la policía o las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, esa es la parte poco creíble de la investigación para mí, ¿verdad? Se incendió el Congreso de la República ese día, fiscal. La policía entró a un partido político, algo que no sucedió ni en la época de Stroessner. Entonces, es muy difícil creer, en general, así, que haya sido un policía loco nomás que decidió irse a disparar ahí. Exactamente. Todos las filmaciones de las cámaras, ¿verdad? Que ellos me exhibieron, que exhibieron ahí en el momento, los fiscales mostraban que venían siguiéndole al grupo de jóvenes que creo intentaron llegar a un medio de prensa y luego fueron hasta... Local del partido. Al local del partido y detrás le seguía la policía. Eso es lo que... Están la famosa cruce de llamadas, conversaciones, todo eso se descartó, no probó nada. Todo se hizo, todos esos análisis se hizo. Y ninguno de estos fue suficiente como para construir la hipótesis te voy a contestar una situación... de la orden superior, por decirlo. De lo que vivimos siempre. Si existe un hecho punible en un momento dado, lógico que a mí me va a llamar efectivamente el comandante de la policía, me va a llamar el adjunto, me va a llamar el fiscal de la causa, me va a llamar a lo mejor algunos asesores del Ejecutivo. O sea, van a estar, y eso también hay que saber, hacer una buena evaluación, porque era un momento de crisis del país. Entonces, lógico, pueden estar llamando los asesores, el comandante sí o sí tiene que estar en comunicación con el presidente de la República, con el ministro del Interior, con el viceministro, con el fiscal general del Estado. O sea, lo que me decís es que esas llamadas no te sirven como elemento para probar algo. Bueno, sí, a eso llegaron a esa conclusión llegaron. A esa conclusión llegaron. En la historia del Ministerio Público creo que es la primera vez que hay una amenaza directa a quien está al frente de la Fiscalía General del Estado, como esta famosa grabación que se hizo pública. El Comando Vermelho. Del Comando Vermelho. Sí. Esto significa un cambio en la forma, no solamente tuya, por supuesto, pero de los fiscales que están trabajando, o sea, es como que están en un terreno distinto. Claro, el crimen la unidad de crimen organizado dio bastante trabajo fructífero en todo lo que es PCC, Comando Vermelho, el narcotráfico, la unidad de narcotráfico, dieron, ¿verdad?, resultados que hoy día inclusive tenemos gente ya extraditadas, algunos expulsados del país,
a través del trabajo que ellos vinieron realizando y fuimos fortaleciendo y vamos a ir fortaleciendo tanto el narcotráfico como toda la unidad de crimen organizado. Vamos a darle la entidad necesaria también a esa unidad. Bueno, los jubilados bancarios que tienen, creo que un caso, me envían una denuncia contra consulta. los Y actuales dicen, administradores. sí, acusación. Quieren saber si pueden tener la seguridad de la acusación en contra de los directivos de la caja bancaria en el caso Caracú, conforme a todos los documentos presentados y peritajes realizados en el informe de la auditoría interna de la misma caja bancaria que obra en la carpeta fiscal. Es para la fiscal esta consulta o este comentario. Sí, entiendo. Son gente, ambas partes han estado en la Fiscalía General. Yo les he recibido de escuchar junto con la fiscal adjunta de delitos económicos y bueno, ella hoy tomará la decisión que corresponda a derecho. Tiene que tomar la decisión. Acá está este. PDP impugnará a Horacio Cartes y Duarte Frutos. Todo el caso de la banca es activa del Senado. Pero ¿y eso eso va a la fiscalía? Sí, porque se considera pues un atentado a la Constitución, diríamos, ¿verdad? Ya. Ese es el caso por lo menos que menciona la senadora de Sirena. ya. Sí. Pero no obstante voy a verificar. A revisar qué pasó. Vamos a ir enseguida y queremos saber, bueno, ¿qué pasa? Primero, ¿qué vamos a hacer ahora para evitar? Porque esto parece que es inminente la condena a pagar 63 millones de dólares a... De hecho, ya está la recomendación de la comisión en la cual dice que tenemos que dar satisfacción económica. Ya está la recomendación. Esa es la recomendación que Paraguay se negó y dijo que no correspondía y al decirle que no correspondía pasan a la corte para que se haga la audiencia y se discuta. Pero justamente, como te decía, nosotros ahora, Procuraduría pidió de vuelta, ya es el segundo oficio que está enviando, pidiendo de que se restablezcan todos los testigos, porque queremos que se debatan los hechos, que sea un debate transparente. En Paraguay se hicieron audiencias también, hace cuestión de 2 o 3 años la Corte Interamericana estuvo y los debates duraron día entero, se presentaron todos los testigos por parte del país, por parte de los demandantes. Y bueno, y eso es lo que estamos pidiendo. Nada más que se respeten las garantías en un proceso que puede tener derivaciones bastante complejas, más allá de lo económico para nuestro país. Correcto. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Sí. Última, yo de mi parte nomás le quiero preguntar. Cuando la doctora Sandra Quiñones planteó su candidatura a la Fiscalía General del Estado, habló, como la mayoría de los candidatos a la Fiscalía General en ese entonces, de la corrupción interna del Ministerio Público, que me parece que es muy obvio, ¿verdad? Hoy el jefe de los fiscales está preso por corrupción, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué está haciendo para combatir la corrupción interna? Porque la Fiscalía es casi un Estado dentro del Estado. Los fiscales tienen mucho poder a partir de la Constitución de 1992. ¿Qué está haciendo usted para combatir esa corrupción? Primero, concienciarle tanto a los funcionarios como a los fiscales de que no va a haber perdón absoluto a ningún hecho de corrupción que llegue a mi conocimiento, porque puede no llegar también. Claro. Y eso se ha demostrado. Tenemos creo que 20 casos de corrupción en que se hicieron cámaras ocultas y, ¿sabes? Creo que a los un mes ya un fiscal fue imputado y separado por pedido de coima, ¿verdad? Y tenemos otros fiscales que hace poco también tuvimos el caso de una fiscal, ¿verdad? En que también está separada. Funcionarios, tenemos como 3, 4 fiscales en una situación y también de funcionarios. Tenemos aparte de que actúe la parte penal, tenemos también la parte de la Inspectoría General. Y también cuando me denuncian, por eso digo, hay veces que no puedo tener conocimiento de todo, pero la ciudadanía me ayuda y me suele escribir y hago verificar a través de la auditoría de gestión que se hace constantemente. El hecho de que el ex fiscal general del Estado esté preso hoy, ¿es una mochila pesada de cargar para usted? ¿Es un compromiso
Es un contrapeso, Es una advertencia. es una advertencia. Bueno, realmente cuando yo llego ya estaba la carpeta fiscal, lo que No, sí... digo como compromiso ante la ciudadanía. Claro, su claro, el trabajo. compromiso lo asumí desde el 8 de marzo y desde el momento en que me presenté también ante el Consejo de la Magistratura. Cada caso que toma la fiscal ahora, ¿piensa en el ex fiscal? No, yo realmente en ese aspecto soy muy objetiva. Él tiene su causa, tiene el fiscal, se está realizando todos los actos de investigación. Yo lo que pienso es que a partir de este momento, desde el 8 de marzo para arriba, para adelante, la responsabilidad es mía. Y tomé la decisión, me quieran o no me quieran, los funcionarios, voy a actuar así. Fiscala, muchísimas gracias. Igual. Fiscal, lamentablemente se nos fue el tiempo tanto para preguntarle, pero bueno, la primera vez que viene, espero que no sea la última vez. No se puede. En el año sí puede ser la última vez, pero el año que viene no. Se tienen que ir. No, Nosotros lo que allá tenemos que irnos, Víctor, lamentablemente.